Es interesante cómo ha influido la Navidad al séptimo arte a lo largo de las décadas, protagonizando numerosas historias con distintos enfoques y dirigidos a diferentes nichos. Una gran variedad de estas historias son recordadas hasta la actualidad, debido a su relevancia cultural transmitida a través de diversos medios. Cada una ofrece una visión variada de lo que representa la Navidad, pero de entre todas estas variantes, existe una que ha estado notablemente presente. Terror. El mismo ha estado en constante cambio dado a la evolución que ha sufrido el género desde sus inicios hasta la actualidad. Durante los años 70, el terror ganó un giro en su enfoque, yéndose hacia una visión más humana, lejos de los monstruos y fantasmas que reinaron décadas atrás. Así pues, el miedo ya no dirigía a algo que no debería existir, sino hacia alguien de nuestra misma sociedad que, por alguna u otra razón, decide cometer actos y acciones terribles para perjudicar. Cuando este enfoque, pronto conocido como slasher, surge, los cineastas notan el potencial que puede tener al mezclarlo con festividades, y la Navidad no es la excepción. ¿Cómo mezclarías esta serie de actos violentos con una festividad que debe considerarse positiva? Black Christmas, si bien no se trató del primer slasher navideño, no cabe duda que es una de las películas más importantes en su tipo, entrando en un momento previo al estallido del subgénero en los años 80, inspirando numerosas obras consecutivas, sentando bases para el home invasion y, en particular, presentando a uno de los personajes más extraños que han aparecido en una película de este tipo. Una presencia que, si bien no se conoce su aspecto, el mismo hecho de que esté allí inquieta lo suficiente. Por ello, esto será sobre el personaje Billy, no solo a lo largo de la película original, sino también de su remake del año 2006, y quizá, alguna otra aparición. Esto es el especial navideño 2025, todo está pasando inquietantemente rápido. Billy, es el principal antagonista de la película de 1974, Black Christmas. No se tiene información sobre su origen o motivación, no obstante se sabe que ha estado realizando llamadas obscenas a un grupo de chicas integrantes de una fraternidad, hasta que en vísperas de Navidad, se infiltra a la casa trepando hacia la ventana del ático, y tras volver a hacer una de sus llamadas, asfixia a una chica llamada Clara Harrison, ocultando su cuerpo en el mismo ático. Al día siguiente, el padre de Clara, el señor Harrison, se presenta en la casa, preocupado porque su hija no asistió a la estación de tren en la mañana, pero no recibe respuesta de la encargada, la señora McHenry. Una de las integrantes, Iris Bradford, le confiesa a su novio Peter que está embarazada, y que no quiere tener al hijo, provocando el enojo de Peter, quien la echa de su estudio de piano. El señor Harrison, junto con las compañeras de Jess, Barbara Coard y Phyllis Carson, van a la policía a reportar la desaparición, aunque al momento no obtienen muchos resultados, hasta que Jess informa al novio, Chris Hayden, quien se dirige allá exigiendo una solución inmediata. Así pues, el teniente Kenneth Fuller organiza una búsqueda a través de las calles. Mientras tanto, la señora McHenry sube al ático, descubriendo el cuerpo de Clara, pero en ese momento Billy la asesina lanzándole un gancho de grúa. La búsqueda de la policía finalmente da un resultado, pero en su lugar encuentran el cuerpo de otra chica desaparecida. Tras esto Jess vuelve a la casa, y de nuevo recibe una llamada de Billy, por lo que llama a la policía. También Peter aparece de repente para reclamarle por su decisión, a lo que ella se sigue negando y le dice que se vaya. El teniente Fuller llega para investigar, e instalan un dispositivo que podrá averiguar el origen de las llamadas, y además dejan una patrulla vigilante afuera. Después de un rato Jess sale un momento, cosa que aprovecha Billy para asesinar a Bárbara con un unicornio de cristal. Posteriormente vuelve a llamar, pero la policía no consigue el tiempo necesario para localizarlo. Jess permanece en la sala y planta baja de la casa junto con Phyllis, hasta que ella decide subir a la habitación de Bárbara, donde es atrapada por Billy. La policía empieza a sospechar sobre Peter, pero en ese momento el asesino vuelve a llamar, y esta vez sí dura lo suficiente como para localizarlo, revelando que las llamadas provienen de la misma casa. Fuller intenta comunicarse con el oficial de la patrulla, pero él también ha sido asesinado. Fuller entonces le pide al alguacil que llame a Jess, y él le dice directamente que quien llama está en la casa. Jess, en lugar de salir de ahí, decide inventar el comportamiento de los protagonistas de los slashers consecutivos, y procede a subir a las habitaciones, descubriendo los cuerpos de Phyllis y Bárbara. Además se encuentra con Billy en el cuarto de al lado, por lo que le da un portazo y escapa hacia abajo, donde finalmente tras ser perseguida se encierra en el sótano.
Ella entonces empieza a escuchar la voz de Peter, quien se abre paso al interior del lugar hasta encontrarla. La policía por fin llega a la casa, descubriendo que Jess ha asesinado a Peter con un atizador. Fuller y los demás oficiales deducen que Peter era el responsable, y dejan a Jess en un cuarto. Mientras tanto, en el ático, se revela que Billy aún sigue allí, con los cuerpos aún sin localizar. Como pueden ver y recalco, no se menciona algo claro sobre la identidad e historia a fondo de Billy, los diálogos originales sugieren un posible maltrato familiar, pero nada puede decirse con seguridad. Billy es solo un apodo, uno de los dos nombres que, junto con Agnes, repite a lo largo de sus llamadas, ni siquiera realmente en primera persona. Él usa diferentes voces que interactúan entre sí, como si se tratara de una doble personalidad, una representación de recuerdos, o solo cosas que salen de su mente. La propuesta visual de la película es interesante, siendo que el asesino aparece muy poco a cuadro y ni siquiera completamente, aumentando ese tono de tensión y misterio. La mayoría de las veces se representa desde su perspectiva, una técnica que pronto sería utilizada en otras obras como Viernes 13. En el remake de 2006 la cosa es bastante diferente, pues ahora se crea una historia de origen para el personaje, en este caso su nombre es William Edward Lenz, quien nació con una rara condición que le provocó una piel de tonalidad amarilla, lo que causaba un odio por parte de su madre, mientras que su padre era quien lo trataba bien. Pero una noche de Navidad, el amante de su madre entró en la casa, y asesinó a su padre con un martillo, mientras William era testigo de esto. Después los dos lo encerraron en el desván, lugar donde permaneció por años, y en medio de ello tuvo una hija llamada Agnes, producto de un abuso que sufrió por su madre en su adolescencia. Agnes se convirtió en la preferida de la familia, lo cual molestó a Billy, quien finalmente escapó durante una nochebuena y la atacó, mientras que asesinó a su madre y a su ahora padrastro. Tras esto él fue capturado por la policía y recluido en un hospital psiquiátrico, mientras Agnes se quedó en un orfanato. 15 años después, Billy logra escapar de su celda, con el objetivo de volver a su antiguo hogar, el cual es ahora una casa de hermandad, pero no solo es eso, sino que también Agnes aparece repentinamente y asesina a dos chicas integrantes de la hermandad, para luego realizar llamadas telefónicas a las demás chicas desde los teléfonos de las víctimas. Tras un rato la casa se queda sin energía, y Dana Mattis, una integrante, encuentra desde fuera una entrada hacia el sótano, pero al explorar, termina siendo atrapada por Agnes. Los demás, integrados por Kelly Presley, Melissa Kidd, Heather, Lauren Hannon, la señora Mack, y Leigh, la hermana de la primera víctima, reciben otra llamada desde el teléfono de Dana, por lo que corren a buscarla afuera, pero en su lugar encuentran el cuerpo de otra chica en un vehículo. Al no contar con la policía, Heather y la señora Mack deciden salir a buscar ayuda, aunque Billy ya las estaba esperando, y asesina a Heather mientras que la señora Mack se elimina sola. Melissa y Lauren también son eliminadas de forma separada por Agnes, mientras Kelly y Leigh investigan el garaje. Al volver a las habitaciones y encontrar los cuerpos, el novio de Kelly, Kyle, aparece en la casa, y descubren que las llamadas provienen del desván, por lo que deciden subir para comprobar, pero nada más al abrir la escotilla, Kyle es arrastrado, siendo apuñalado por Agnes. Leigh cae por unas tablas hacia el piso inferior, mientras Kelly es sometida por la asesina, logrando defenderse, y provocando con sus movimientos que unas velas encendidas caigan al suelo, iniciando un incendio. En ese momento aparece Billy, tras más forcejeos ambos asesinos terminan en una zona estrecha, donde intentan alcanzar a Kelly, pero Leigh logra ayudarla a tiempo a escapar, dejando a ambos atrapados en la casa, consumida por el fuego. Finalmente, Leigh y Kelly son llevadas a un hospital, pero los dos asesinos sobreviven, logrando colarse en la morgue e infiltrarse en las habitaciones. Leigh se queda sola un momento, cosa que aprovecha Agnes para asesinarla, después va a por Kelly, quien usa un desfibrilador para electrocutarla, pero Billy aún sigue ahí, persiguiendo a la chica a través de los pasillos, hasta que en un forcejeo ella toma la ventaja, haciendo que Billy caiga desde una barandilla, siendo atravesado por la punta de un árbol de Navidad. Como podemos ver, el remake crea una desviación bien bonita de la película original, trasladando la historia a una sola noche, a diferencia de la primera que transcurría durante 2 días. Esto me recuerda a cuando vi por primera vez When Stranger Calls de 1979, pensaba que se iba a ambientar en una noche, por lo que ese 7 años después me dejó re loco, y aunque no he visto el remake, sé que es la primera secuencia pero extendida a largometraje.
Obviamente se nota la diferencia entre ambos Billys, de forma clara su manera de inspirar miedo y terror ha cambiado drásticamente, el Billy del remake es, por así decirlo, más monstruoso, alguien capaz de causar los crímenes más sanguinarios posibles, aunque se mantiene que los planos donde se le ve claramente no duran mucho, sin embargo sí se extiende su tiempo de aparición. Además, si bien es el principal antagonista, no es quien comete la mayoría de crímenes vistos a cuadro, en su lugar es Agnes quien mayormente se muestra en acción, responsable del nivel de brutalidad en la película. El personaje de Agnes proviene del nombre que el Billy original menciona varias veces sin una razón en particular. Algunos crímenes de Vigilance en su lugar no son visibles y se dejan al espectador, razón por la que en 2020 no le quise hacer video jaja. Además de todo ofrece una historia de origen para Billy, dándole mayor identidad y claridad, elemento que ya es base y fundamental en el slasher. El remake al lanzarse en una época donde el subgénero estaba bien establecido y había ganado su propia comunidad, más aún en medio de un movimiento de remakes hacia los slashers ochenteros y setenteros, encuentra un nicho más específico y por ende, ofrece una gran cantidad de contenido sangriento, asesinos con apariencias o detalles memorables, y un ritmo más movido y entretenido para el público. Aunque la variedad del ritmo puede ser un poco subjetiva, no encontré la película original particularmente lenta, pero sí hay una diferencia de tiempos de ejecución entre asesinatos. Los tonos y estilos son totalmente independientes, la original es la original y el remake no intenta ser la original, por los temas ya dichos. En 2021 se realizó un fan film, titulado It's Me, Billy. El mismo se sitúa 50 años después de los eventos de Black Christmas, y sigue a Sam, la nieta de Jess, quien viaja con dos amigas a la casa donde su abuela vivió, solo para encontrarse con un Billy mayor, que las asesina a ambas, mientras que una mujer llamada Agnes secuestra a Sam. En 2024 se lanzó una secuela del fan film, en donde Sam se encuentra con la mismísima Jess, quien también ha sido secuestrada, pues escribió un libro que de ser publicado, probaría la inocencia de Peter y daría a conocer la autoría de Billy. Se cuenta que desde los eventos iniciales él fue ayudado por Agnes, quien resulta ser su hermana. Al final Sam y Jess consiguen liberarse, acabando con ambos criminales. Desde luego no son productos oficiales, pero es interesante ver a la comunidad imaginando cómo continuaría la historia. La actriz Olivia Hussey, quien interpretó a Jess en 1974, tenía intenciones de retomar su papel, pero le fue imposible por problemas de salud, y falleció el 27 de diciembre de 2024, 2 días después de Navidad. Y bueno, yo en particular prefiero la película de 1974, tiene una estética que me resulta extrañamente nostálgica, y te adentra en un ambiente que se ve en pocas películas, la idea de que una amenaza invisible se encuentre dentro de tu mismo hogar y tú ni siquiera lo sepas, y lo aborda de una manera tan única. Eso sí, tampoco estoy en contra del remake, de hecho fue una de las primeras películas que exploré cuando me iniciaba en esto del terror, y sí la encontré bien brutal e impactante al principio, igual tiene una buena estética cálida y fría, y aunque ese video no sea bueno, esa Navidad fue única. En fin, espero que se la pasen o que la hayan pasado bien en esta Navidad, ya vamos para mitad de década y según yo anoche estaba editando el análisis a Giles, de veras es extraño, pero vaya, feliz Navidad, y nos vemos en un próximo video.